Bueno, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo encuentro de Menjumbre, Arte desde la Raíz. Hoy estamos en un encuentro muy especial con una compañera de FIEL, de la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad, Lilia Ferrer Morillo. Lo dije así en tono latinoamericano porque ella es venezolana, está viviendo en Argentina hace un tiempo ya y desde allí se comunica para esta noche, tarde, noche, mañana, nunca se sabe cuándo se ven estas cosas. Eh, este ciclo Menjumbre es una idea de La Mano de la Sed, un colectivo de escritoras y escritores de Neuquén y algunas ciudades de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Y la idea es, bueno, conocer a les artistas, no solo de la Patagonia, justamente este es el caso, sino también de Argentina y de toda América. Así que la bienvenida también a mi compañero, a Juan Aguilar, que forma parte del colectivo La Mano en la Sed, y a Lilia Ferrer. Bueno, gracias compañero Hernán por la bienvenida. Bienvenida Lilia, la verdad que es un gusto tenerte como parte de este encuentro, de esta nueva arte desde la raíz que hemos encarado, desde La Mano en la Sed. Para mí es un gusto, también es mi primer encuentro, así que es como que estoy naciendo desde aquí, así que bueno, eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos quienes estén por allí viendo. Gracias, Hernán. Gracias, Juan. Saludo este espacio de Menjumbre, que es Arte desde la Raíz. Saludo esta iniciativa de la colectiva La Mano en la Sed y es para mí un motivo de alegría y infinita bueno, estar en esta nueva edición de estas primeras que están lanzando y que he seguido. Y les felicito por la iniciativa y agradezco la invitación. Bueno, no esperábamos menos de usted, así que sin más preámbulo vamos a empezar con esta seguidilla de preguntas incorruptibles y que la van a hacer sentir incómoda, seguramente. No, la idea es, bueno, empezar esta charla, conocerte, Lilia, que la gente que nos está viendo te conozca tu obra también, tu obra poética. Espero que tengas a mano eh, lindos y bellos, obviamente, y poderosos textos para compartir. Pero bueno, vamos a empezar por los principios en estos casos, es lo que se aconseja. Y queremos que nos cuentes algo de tu infancia. No sé si te acordás cuándo naciste, pero algo posterior, seguramente sí, y desde allí partiremos. Bueno, de recordar, recuerdo las historias Siempre recuerdo las historias, especialmente las historias de infancia que me remitieron a momentos específicos de la propia historia y también de la historia colectiva. Así que de recordar lo que hay en la memoria son historias que nos reconstruyen y nos construyen y en mi caso particular no podía ser de otra forma. Mi infancia transcurre en el noroeste de Venezuela, en el estado Falcón, que está en la cabecita del mapa, como siempre suelo contar, en el corazón de ese estado, que es el primer estado de norte a sur y el último de sur a norte, desde este sur donde estamos, este sur global donde estamos. En el corazón de ese estado noroccidental, el Falcón, como digo, una serranía, una cadena de montañas, uno de estos pueblos en Curimagua, que es un cumbe, un palenque, decimos en clave negra, de ex esclavizados, o una tierra donde hubo plantaciones de caña de azúcar, y ahí están mis orígenes, en ese lugar, en esas montañas, con momentos que hay, obviamente, algunos que sí están alojados en mi memoria porque los viví, pero son momentos de mucho contacto con la naturaleza, contacto con
las cosas más sencillas, con la tierra, con el barro, con los granizos, con una familia nuclear muy amplia, con las abuelas, con una abuela negra y una abuela blanca de ojos azules. Allí transcurre mi infancia en este estado, que por cierto, la capital de este estado fue la primera capital de lo que hoy es Venezuela, que es la ciudad, lo que es Santa Ana de Coro. En Santa Ana de Coro, en la maternidad Oscar M. Chapman, nací en 1972, es decir, hace 50 años atrás. Y bueno, confieso que he vivido. No encontraba el micrófono. Ahí tengo, te quería preguntar, se ríe Juan, pero ya le va a pasar, tener que estar acá operando. Bueno, ¿cómo era cómo es primero el clima en ese lugar? Uno se imagina que hace calor todo el año, pero no sé, ¿cómo es? Es un clima de montaña y debo destacar que en mi infancia, y no porque, bueno, insisto, la infancia siempre es ese lugar feliz y ese lugar privilegiado, ¿no? Que siempre nos habita, por cierto. Pero era un clima muy frío, aunque son 1.600 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña emblema en todos los sentidos. Por ejemplo, los cantos del cantor del pueblo, Ali Primera, tienen también en ese lugar un refugio maravilloso. Bueno, el clima muy, muy, muy frío, y después con el talar la montaña, pelar la montaña, los huertos no planificados, o la misma necesidad de los campesinos llevó a que esa montaña cada día sea... nunca más volví a ver los granizos de la infancia. Para nosotros frío, en ese Caribe que llegamos luego viví en el estado Zulia, que es el último estado al occidente del país, un estado petrolero, y decir 40 grados a la sombra es 40 grados a la sombra. Entonces, vivir 30 años, 40 grados a la sombra, y recordar aquel clima de infancia de 18 grados, casi era el Polo Norte para nosotros. Así que pueden imaginarse, y ya de una vez les comento, que vivir aquí 6 grados, 7 grados es como estar en Siberia para estos cuerpos Sufrimiento. caribes. Pero es así Claro. el clima maravilloso, clima amoroso. Bueno, Juan, no sé si querés preguntar algo, si no yo sigo, tengo acá la biografía de Lilia, que es infinita, infinita. Así que vamos a ir acercándonos al presente, no sé. ¿Qué opina usted? No se te escucha, Juan. Debe haber. No, no, perdió el turno. Listo. Ah, ¿Ahí se escucha? ¿Hola? sí, se ve. ¿Se escucha ahí? Sí, Polo Norte dijo Lilia, y se ve que ahí parece que está Aguilar en el Polo Norte. Está lejos. No sé. Bueno, seguí vos entonces, no sé qué pudo haber pasado. No, pero ahí sí, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Y tema conexión. Esto es crítico, digamos, con esto de la virtualidad. No, yo ¿Qué también opina de la estaba... conexión? Decime. También estaba leyendo un poco la biografía de Lilia, que ciertamente es extensa, por supuesto, y que bueno, no sé si nos metemos directamente ahí, adentro de su biografía, para meternos directamente en la vida de ella, que ya nos hemos metido preguntándole en su infancia, ¿no? Yo preguntaría ahí por ahí, como para arrancar, Hernán, no sé si vos tenés algo más para preguntarle respecto de su infancia, de su adolescencia. Yo te diría, por ejemplo, que vos le hagas esta pregunta, ¿no? Le preguntaste de su infancia, yo le preguntaría de un poco de su adolescencia, de cómo, desde su inicio en la escritura, por ejemplo, desde cuándo viene, cuándo arranca.
Gracias, Juan. Voy a hacer una conexión de esa infancia que me habita aún con esos inicios de escritura, porque debo destacar que mi infancia y mi adolescencia, que transcurrieron en ese lugar, en esa montaña, hasta los 17 años, hasta los 14 años viví en esa serranía. Luego a los 14 años me pasé a la capital del estado a estudiar, una campesina en la capital del estado, casi nunca salía del pueblo, a estudiar humanidades en el liceo donde viví. En el pueblo donde vivía solamente había la mención de ciencias para el bachillerato, entonces me fui a estudiar humanidades y allí tuve contacto, por ejemplo, una campesina estudiando latín, recuerdo a mis profesores de latín, de francés, de filosofía, y no estaba huyendo, por cierto, de la química, de la física, porque aún recuerdo hasta el tercer año de bachillerato, donde en Venezuela se separan las menciones para ir a humanidades o a las ciencias, etcétera. Recuerdo muy bien aquello cuando estudié. Pero bueno, es importante decir que esa infancia transcurrió en ese espacio, pero que hubo allí influencia importantísima que le dieron un giro a mi vida y a tomar decisiones como, por ejemplo, querer estudiar humanidades en el único liceo público que había en la capital de la ciudad, público, digo, porque privados habían, pero no tenía posibilidad de estudiar en colegios privados, siendo que mis padres eran campesinos, casi analfabetas, ¿ya? Porque es una historia que se cuenta en otras claves, una historia donde los libros no están presentes en la infancia, una historia donde en la casa no hay libros, donde los libros, recuerdo la primera enciclopedia que obtuvieron en mi casa de Salvat Editores, mi madre cuando hizo un trabajo secretarial, tenía yo tal vez 7 años, no, como 10 años, y recuerdo que tenía 30 libros, 15, 24 libros, 12 de temas diversos, como por ejemplo el crecimiento de los niños, o las plantas, o esos temas, pero lo otro era enciclopedia, y en la enciclopedia yo buscaba por allí las entradas de la mitología. Una niña que no sabía absolutamente nada, que nunca había leído libros y que llegó al preescolar, hizo el preescolar en 3 meses porque ya sabía leer, y pasó en un mismo año, a los 6 años pasó a la primaria. Entonces, esa ausencia de libros, pero que el libro fue sustituido por los relatos de las abuelas. Mis libros fueron mis abuelas. Las abuelas fueron los libros, porque estoy hablando de Lilia Campesina. ¿Y qué ocurre? Y esto para conectar con la pregunta de Juan, ocurre un hecho importante, y es que al pueblo llegan unas monjas dominicas de la Presentación. Ahora lo pienso 50 años después, y pienso que de algún modo allí operaban dos sistemas que todavía coexistían en esa realidad específica. Uno, los vestigios de lo que fue la plantación como sistema incluso político, y que colocaba en un lugar, de acuerdo a un sistema de castas, a las personas, nos colocaba y nos disponía en ciertos lugares, y luego entonces había un remanente de ese lugar, o de esos no lugares, ¿no? Porque la esclavización es un no lugar. Entonces, ese sistema de plantación, de esa negritud extendida por la sierra, y después, cuando llegan estas monjas al pueblo a evangelizar, a estas monjas dominicas de la Presentación que tenían presencia en todo el país, pero atendían en escuelas de niñas pudientes y en pueblos alejados. Pero estas mujeres tuvieron influencia grande y poderosa. Perdón, los dos sistemas son ese sistema de la plantación y el sistema de la misión. Esto es importante también decirlo, que el sistema de la misión como sistema civilizatorio, ¿ya?, que se instala en todo el continente, que se instala en Argentina, que construye reductos
¿ya?, de las poblaciones originarias y de las poblaciones negras, por ejemplo, para la evangelización y a través de la evangelización, la civilización, bueno, entonces allí se instala. No digo que antes de esta época no estuvieron, porque hay una iglesia católica que tiene 200 y más años de existencia, con su estructura colonial más reciente, ¿no? 200, casi 300 años. Es un pueblo, como digo, allí se instalaron colonos para el tema de la explotación de la caña de azúcar, como ocurrió en todo el Caribe, el Caribe, que es negro. Bueno, pero estas mujeres que llegan, y lo he hecho un poquito largo porque es importante decirlo, porque eso tiene influencia en en mi esencia, en términos identitarios, y luego lo que trato de escribir. Y digo trato porque es un proceso en construcción permanente. Bueno, en la misión, en ese proceso civilizatorio, imagínense aquella niña montuna. En Venezuela la persona montuna es la persona del monte, la persona incivilizada, la persona que siente pena, que se oculta, que no habla, que está detrás de la puerta porque le da miedo a la gente, pero literalmente es así. Entonces, pero hay un proceso de reeducación entonces en esta estructura misional de misiones, y que bueno, que cobra, y hay alguna influencia que es favorable. Bueno, por supuesto, esto significó participar de grupos infantiles y juveniles católicos, porque así se organizaban, y que bueno, teníamos una vocería y un liderazgo en el pueblo importante. Y esto después, entonces, es allí en ese contexto donde decido que no quiero estudiar. Recuerdo un sacerdote que decía, la poetisa. Yo no sabía muy bien por qué lo decía. Era una niña. Digo que estoy contándoles que a los 14 años me fui. Esta campesina, pero además, no porque mi padre cultivara la tierra, porque mi padre, y hablo de mi padre, porque la estructura patriarcal cumplía y cumple aún una función poderosa y determinante en torno a cómo se conduce la familia como institución en estos espacios del campo, o al menos en ese tiempo histórico. Y mi padre no labraba la tierra, pero mi padre nunca tuvo tierra. No obstante, su padre haber sembrado la tierra y haber muerto arando la tierra, y el padre de su padre hizo lo propio, y el padre de mi madre hizo lo propio, pero bueno, al menos mi padre, mi padre, que fue básicamente un niño de la calle porque quedó huérfano muy pequeño, quería hacer otras cosas, ¿no? Él tenía un camión y llevar lo que se producía, llevarlo a la ciudad, y cuando eso no ocurría así, habían grandes dificultades, muy grandes dificultades. Bien, hago esto y hago el corte, me voy a la ciudad a estudiar humanidades. Una campesina estudiando latín, puelae, 2 años, pero en el bachillerato, o estudiando francés, pero con excelentes profesores, excelentes maestros, o estudiando filosofía y la profesora, bueno, estudiando a Tales de Mileto, estudiando todo esto, ¿no? Que básicamente eso significaba una revolución, pero bueno, allá había ocurrido que una de mis hermanas, mi hermana mayor, había también migrado para ir a estudiar también el bachillerato, terminarlo en la ciudad. Ella estaba por un lado, yo por el otro lado, y después era la decisión sobre la universidad. Pero es en todos estos contextos, ¿no?, de transición, de civilización, civilizatorio, donde ocurre también este proceso o esta necesidad de crear y de decir. No obstante, debo también decir que, y lo cierro acá, que lo escrito no vio la luz, porque eso tiene una significación política también importante. No vio la luz. Lo escrito en esas claves, esos cuentos o esos relatos, no vio la luz. Es decir, se mantuvo en un contexto muy privado. Y hablando de contexto, te quería interrumpir ahí para preguntarte cuál era el contexto mitad o fines de los 80, ¿no? En Venezuela. ¿Qué había? ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo eran los movimientos sociales? ¿Había movimientos, digamos, de cambios o no? ¿O cómo era esa actualidad de los 80? Sí. Como dije al principio, ese territorio
que tal vez, que es provincia, porque no es la capital, de la capital ocurrían otras cosas, pero tiene al menos 2 eventos muy importantes que al conjunto de nuestras comunidades nos marcó. Uno es que en la década del 60, es decir, antes de que yo hubiese nacido, en estas montañas, esta montaña fue que por supuesto implosionaron los movimientos de guerrillas, tanto urbanas como campesinas. Bueno, las fuerzas articuladas y más poderosas de los movimientos de guerrillas que se armaron en contra de lo que era el pacto de Punto Fijo en Venezuela, tuvieron su núcleo de acción fundamental y los líderes incluso salieron de la Sierra de Falcón. Me refiero, por ejemplo, a un líder guerrillero que fue Douglas Bravo, que es de la Sierra, había nacido. Y cuento esto porque incluso en la vida familiar, insisto, esto tuvo gran incidencia. Por ejemplo, la persecución de familiares que fueron presos, no fueron desaparecidos, debo decirlo, porque fueron acusados de colaborar con las guerrillas. También se instalaron comandos, así como estaban las fuerzas guerrilleras instaladas en la sierra, además que era propicio porque de todo el noroeste emergía esa fuerza que iba desde el estado Lara, por ejemplo, del estado Yaracuy, hacia el estado de Falcón y de allí al tema del Caribe, ¿no? Estamos frente al mar Caribe y el asunto de la evasión o de la cooperación estaba Cuba allá al frente también, ¿no? Bueno, casi al frente, ¿no? No tan al frente, pero bueno, accesible. Cuento un hito anterior también. El estado Falcón también fue el escenario, y esta serranía también fue el escenario donde se da el primer movimiento significativo de alzamiento de esclavizados en Venezuela, libertos y esclavizados, para lo que fue básicamente la abolición de la esclavitud. Se señala el alzamiento de 1795, que es la fecha en la que ocurre, de 1795, en mayo del 95, como una antecedente inmediato de lo que fueron los procesos preindependentistas. Yo me niego a aceptarlo en esos términos porque esto tenía toda la influencia de lo que había sido la revolución haitiana que había iniciado en 1791 y que ve la luz en 1804 con la creación de la primera república negra en el país y que planteaba fundamentalmente no solo la conformación de una república, sino la liberación de los esclavizados, ¿no? Entonces digo esto porque esto es fundamental en ese espacio. Y cuando Hernán me está preguntando a mí que qué pasaba en la década del 80, todavía estaban muy frescos, ¿verdad? Porque hubo un proceso de pacificación que llevó la década del 70, de pacificación en el país para definitivamente arrasar con todos los movimientos de guerrilla. Y después ocurre, y en 1983, por ejemplo, ocurre un evento que marcó un antes y un después. Hasta 1983 en Venezuela. Venezuela era el país del "está barato, dame dos", de un estado dentro de un estado, que ese estado dentro del estado, que era una élite, podía, y lo hacía de forma descarada, ir a comprar un fin de hacer las compras de mercado en Miami, ya tomarse un avión privado e irse. Pero mientras eso ocurría, el país estaba hambriento. Ya, es decir, habían las clases y obviamente ¿en qué lugar me encuentra a mí esta historia? En el lugar de los postergados. ¿Ya? Y hubo que transcurrir, bueno, en 1983 ocurre la devaluación, la famosa devaluación del Bolívar, donde el Bolívar salta del 4.30 y empieza un proceso inflacionario que viene a incidir gravemente en las economías ya golpeadas de los olvidados en Venezuela. Pasaron, estoy hablando de 1900, estoy ahora diciendo 1700, 1983 hasta 1989, cuando ocurre aquel
aquel alzamiento que impactó y que determinó también, que fue determinante en lo que fueron los procesos políticos siguientes, en la década siguiente, tanto en el 89 como lo que ocurrió después, hasta incluso que definió y determinó lo que fue la llegada de Chávez al poder. Digo 1989 porque en 1989 ocurrió un proceso sin liderazgo como ocurre en los procesos de los alzamientos populares de lo que se llamó como el Caracazo, que realmente fue un fenómeno que ocurrió en La Guaira, es decir, que ocurre en el centro del país, pero que moviliza todo el país. ¿Dónde me encuentra mi febrero de 1989, por cierto? Y aprovecho de decirlo de una vez. Con 17 años, acababa de iniciar la universidad. Había viajado 500 kilómetros desde mi pueblo hasta el estado Zulia, hasta Maracaibo, estado Zulia, a estudiar en la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, que es una universidad ahora bicentenaria, una universidad autónoma, pública, y recién esta campesina seguía siendo la misma campesina que había salido a los 14 años a estudiar humanidades, es la negra campesina que había salido, y me encuentra en las calles de Maracaibo, para mí una gran ciudad de 4 millones de habitantes, desconocía, no existía el GPS, nada, y los tanques en las calles, y bueno, y todo el movimiento, porque la gente se alzó por hambre, y ahí nos encontró, y después entonces todo el proceso en la misma universidad que nos llevó a por ejemplo, en la Universidad del Zulia, conformar lo que fue una participación y unos liderazgos maravillosos que surgieron de lo que fue el 27 de febrero en la universidad, que fue el 27F. Nos declaramos como parte de un movimiento, bueno, que luchaba en ese momento, por todo el alto costo de la vida, el aumento de los pasajes estudiantiles, que pasábamos las piedras para, así decirlo, pues para tomar camiones con alimentos y distribuirlos en las comunidades aledañas. Esa era la Venezuela convulsa. La Venezuela nunca estuvo, antes de Chávez tampoco es que estuvo quieta. Yo creo que 1989 marcó un antes y un después. Hubo pudiéramos decir que el 80, como se ha dicho, es la década perdida, la década tonta, boba, pero hubo un proceso de ebullición ya o de fermentación más bien, que estalló en 1989 y nos encontró también en las calles, y de allí a lo que fue la organización popular para luego acompañar otros procesos que siguieron más adelante. Bueno, ahí está concentrado, pero te quiero hacer una invitación a Aguilar. ¿Se escucha ahí? ¿Ahí se escucha? Bueno, la verdad que es una historia. Venezuela no escapa al resto de los países latinoamericanos en cuanto a cuestiones políticas, a cuestiones de etnia y demás, ¿no? Da mucho para hablar, y la verdad que toda Latinoamérica, esta patria grande que algunos anhelamos, digamos, que por ahí quiere conformarse y que por ahí desarman algunos grupos neoliberales, está cruzada, como que está asignada por un camino de desventura que finalmente los pueblos siempre intentan sobreponerse a eso, ¿no? Por suerte. El pueblo latinoamericano, Venezuela y todos los demás son pueblos de lucha. Es mucho lo que se podría hablar. Pero hermosa es la historia hasta aquí que está contando Lilia, pero capaz que sería tiempo de que nos lea alguito, ¿no? Como para después seguir interpelándola de la manera más fría, si se quiere. Bien, voy a leer un poema que es inédito, pero que corre por ahí, como corre la palabra cuando se suelta ya no nos pertenece, pero que además creo que dice mucho sobre quién soy desde mi experiencia colectiva, porque nunca una mujer negra se define sola a sí misma.
Eso lo hemos aprendido en la militancia negra también. Es decir, cuando hablo de mí, no hablo de todas nosotras, las mujeres negras. Este poema es Yo, clandestina. Yo, clandestina. Palabrera de una guerra coagulada en el tiempo, sin fin y sin tregua. Sobreviviente del jardín de los lamentos. Yo, clandestina. Hija del Chocó, de Barlovento, de Cité Soleil, de la favela del Canindé, del retiro de los negros. Yo, clandestina. Abrazada por el delta del río San Juan, espiraleada mi historia en la palma del Huergué. Riego con mis sangres las tierras de Noanamá, tierras de fuego. Yo, clandestina, diaspórica en mi propia tierra, marchante de las periferias, apátrida en mi propio cuerpo, desplazada de mi propio credo. Yo, clandestina, desenterrada de la arcilla que esculpe mi cuerpo, rasgada la piel, hasta exponer los huesos. Yo, clandestina, cabalgo sin piernas en una bestia de hierro. Me extravío, caigo, me levanto de las profundidades de mi propio sueño. Yo, clandestina, invisibilizada en la aritmética del tiempo, contada en crónicas de la desmemoria que no cuentan luego. Yo, clandestina, siembro de flores el mar en honor a Yemayá. En las gargantas del jazmín azul zarpan viajeras las voces desilenciadas de las hijas y nietas de Yemayá. Yo, clandestina, me levanto, sangro, me libero. Sonido de aplauso, necesitamos efectos especiales. Bueno, estos textos potentes, ¿no? Son como una... eso, tienen toda la potencia de tu poesía que la hemos escuchado en distintas lecturas, a veces en este contexto de pandemia en lo virtual, ¿no? Tanto en el encuentro de la luna con Gatillo como en la insurgencia cultural. Y no sé si Juan me deja, te quiero llevar para ese lado, para un lado más que tiene que ver con el presente y con este grande y bello y peleador colectivo que compartimos, que es el de Fiel. Y nada, preguntarte qué haces ahí primero y después te vamos a compartir un videíto de una persona. Voy a contar cómo llegué ahí. ¿Les parece? Un día un compañero del movimiento cultural, Isaac Benaprés, a quien conocí en una época difícil, reciente, me conmuevo, de defensa de nuestra embajada, acá en Argentina, en una época dolorosa y una época hostil, de agresión permanente, debo decir, del Estado argentino en contra de mi país. O del gobierno, pues, porque los movimientos populares de base estaban ahí, estuvieron ahí, bancando, ¿ya? Presionando, defendiendo, haciéndose cuerpo, haciéndose incluso sangre, porque recuerdo que en alguna de las avanzadas para la toma de la embajada, así como ocurrió en Estados Unidos, en Washington y en otras embajadas más, que era la invasión al territorio, ¿ah? Tomar una sede diplomática es asaltar, pues, el territorio del otro estado. En una de esas, en ese contexto conocí a Isaac, que es un muralista, que es un compañero,
Y un día me llama para decirme que él hacía parte de la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad y que le parecía que yo podía hacer algunos aportes desde el feminismo, porque bueno, él me había escuchado, habíamos intercambiado algunas lecturas, incluso frente a la sede o en otros espacios, porque también establecimos alianza. En ese contexto, por ejemplo, yo soy una de las fundadoras de lo que fue la creación del encuentro antiimperialista, la seccional de la ciudad de Buenos Aires. Y allí nos encontramos, voy a utilizar una expresión venezolana, sin miramientos, mira, comunistas, comunistas, marxistas, peronistas de la extrema, peronistas para defender, para hacer, para responder a todo lo que fueron las agresiones, la conformación del grupo de Lima, etc. Bueno, estuve en esos espacios y allí estuvo Isaac, me invitó y vine. Tuvimos algunas conversaciones con Leonardo, por ahí estuvimos pensando cómo desde eso que hago yo y que hago con otras hermanas, con otras referentas en todo lo que es el tema del activismo negro y del feminismo negro también. ¿Qué debo decir sobre el feminismo negro? El feminismo negro plantea, por cierto, que si no hay liberación, te voy a decir esto, que a otros feminismos les parece un poco extraño, pero sin liberación colectiva no hay liberación. Es decir, no es solamente la liberación, porque a veces se plantea que es solo una tensión entre hombres y mujeres. Nosotras planteamos que nuestros hombres también son oprimidos, los hombres negros. Nuestros hombres son matados por ser negros. Nuestros hombres son oprimidos, son vulnerados por ser negros. Sin una plena, incluso hoy día en estados como el estado argentino, por ejemplo, donde hay dictámenes hasta de la Corte Internacional Penal que reconocen que ha habido aquí crímenes por esas causas. Bueno, el tema es que estuvimos conversando cómo darle un giro para lograr la correspondencia entre lo que venía trabajando, lo que yo venía haciendo en otros espacios de activismo y lo que eran también pues los anhelos de la misma Federación Internacional de Escritores, y hago un planteo sobre un feminismo plurinacional, por aquello de que bueno, que no hay, también planteamos, es decir, si es verdaderamente con todos, tiene que haber un reconocimiento de las naciones preexistentes a la creación de los estados y reconocer el estatus de la lucha de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de los pueblos originarios y de la africanía también, para que podamos construir entonces, o reconocer, o actuar, o darnos la palabra en esas claves que son diferentes a los códigos que Occidente ha establecido como universales para llevar adelante un trabajo desde ese lugar, que va más allá de reconocer que hay lenguas indígenas. Eso lo hicieron otros. Es decir, no solamente el dimensionamiento de las lenguas, ¿no? Sino los procesos de creación diversos y de luchas diversos, pues desde estos espacios. Bueno, entonces dimos a luz, parimos ahí. Es un parto que todavía está en proceso también, lo que fue la Secretaría Plurinacional de Feminismos Insurgentes. Yo creo que uno de los logros más importantes de esa secretaría fue, por cierto, en la federación. Tuvimos una campaña, chiquita campaña, pero me siento muy satisfecha con esa campaña, que fue que la nombramos ahora que sí nos leen, para ir en consonancia con el tema de las máximas también en las luchas feministas. Bueno, aquellas voces olvidadas, o aquellas voces silenciadas, o aquellas voces ninguneadas de las creadoras que tienen que se han autorreconocido como creadoras negras o creadores negros. Entonces, bueno, hicimos esa campaña y fue muy linda esa campaña, ¿no? Y hubo algunas respuestas en otros países que se sumaron y decidieron incluso sostenerla. En este contexto pandémico, porque en ese contexto pandémico hubo posibilidad de encontrarnos con hermanas de otras plurinacionalidades que, bueno, reconocían que ciertamente
tuvieron que pasar, por ejemplo, 100 años para reconocer que Manuel Zapata Olivella existía como un gran referente de la literatura negra colombiana, por ejemplo, o Candelario Beso también como parte de los creadores del Caribe colombiano, o revisar qué escribía Nicolás Guillén en aquellas claves que son anteriores a 1959, la Revolución Cubana, es decir, cómo escribía, quién era Nicolás Guillén, ¿no? Qué era lo que planteaba en sus letras, o Georgina Herrera, Georgina Herrera también en la Cuba previa, cómo era una mujer postergada y antes de ser la escritora que fue, no antes de ser la escritora que fue, antes de poder vivir de eso, ¿no? De esa escritura, cómo estuvo en lugares postergados y negados y ninguneados, o Victoria Santa Cruz, o qué sé yo, una cantidad de escritoras y escritores que, bueno, que es importante también escucharlas y leerlas y hablar de ellas y ellas. Así que Fiel es como ese espacio, algunas veces desde las luchas antirracistas nos interpelan, o especialmente panafricanistas nos dicen que quién es nuestro interlocutor, que nuestro interlocutor tienen que ser los negros y las negras, en primer lugar. Claro. Que para quién escribimos, tenemos que escribir porque tenemos que escribir, porque terceras voces escribieron sobre nosotras y nosotros. Y eran voces tercerizadas. Y cuando tomamos la palabra en primera persona, hemos de dirigir esas palabras a ese interlocutor inmediato. Pero bueno, no, esas son cosas que ocurren. Pero bueno, Fiel es mi espacio y me siento feliz, a veces es un reto, porque entiendo las exigencias y las exigencias el nivel de exigencia. Pero, por ejemplo, recientemente he escuchado a escritoras como consolidadas y con una trayectoria admirables, como nuestra compañera Mari. Y Mari, por ejemplo, en meses recientes reconocía que la militancia, que hemos de resignificar la militancia por los tiempos y los cambios epocales que también en los que vivimos, ¿no? Y que estamos habitando también, así lo entendí. Que la militancia no es la militancia de la década del 70 o de estos tiempos en los cuales yo estoy refiriendo en Venezuela, la década del 60, con los movimientos de guerra de guerrilla, o la Venezuela con todo el proceso que nos condujo al proceso constituyente de 1998 y 99, o a los alzamientos, cosas así. Pero hemos de rever o ver esa militancia, ese activismo y ver cómo estamos en los espacios comprometidas, pero entendiendo también, y esto lo dijo con mucha énfasis Mari, que hoy la militancia ocurre en diversos espacios. Es decir, que ya no es únicamente en un espacio, sino que es multi-espacios, y hay que responder entonces a esa diversidad. Sí, eso sucede, bueno, en el plano cultural se ve claramente, ¿no? Hay la misma persona en diferentes colectivos y se van también tejiendo redes y entrelazando todas esas prácticas. Me hiciste acordar hace un ratito cuando estabas hablando a un poeta peruano, justamente hablando de Mari Soto, nuestra compañera de Perú, que se llama Antonio Preciado, no sé si lo has leído, pero que habla de una voz prestada, una voz que alguien dejó abandonada y que esa voz viene y le pide que diga algo con ella, y él dice, yo ya tengo mi voz, no necesito otra, pero así que el que dejó tirada su voz, que venga y la recoge y la levante, ¿no? Pero es mejor leerlo ese poema. Pero antes de también No Juan quiero dijiste que interrumpirte, pero qué maravillosa expresión has utilizado, ¿no? Esa voz prestada. Qué grande. me hizo acordar eso que decías a ese poema, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, cualquier texto de Antonio Preciado los va a llevar a ese. Queremos compartir, hablando de Fiel, la palabra de un compañero que está un poco lejos de Argentina en este momento,
pero que sin embargo es bastante testarudo y quiso estar. Así que, bueno, la palabra de Leonardo Herman, secretario general también de Fiel, compañero de las letras. A ver si sale, porque recién la producción lo mandó así nomás. Voy a ver si me sale porque estoy como aprendiendo. Digamos, saludar este trabajo que vienen haciendo los compañeros de La Mano en la Sed y felicitarlos también por haber elegido a Lilia. Lilia Ferrer Morillo es una gran compañera, es alguien que ha aportado mucho a Fiel desde que se sumó, que siempre ha trabajado seria, respetuosamente, que fraternalmente y que realmente, digamos, también aparte es una gran poeta. A todos aquellos que no conocen su obra, les recomiendo que la lean porque realmente es una gran poeta y con también un enorme compromiso. Bueno, agradecerles a todos, digamos, a todos los compañeros y compañeras de La Mano en la Sed por hacer este programa que también justamente reivindica de alguna forma el trabajo y la obra de las y los compañeros, digamos, desde cada punto del planeta. Y bueno, y decirle a Lilia que estamos orgullosos de trabajar con vos. Un gran abrazo. Bueno, es medio chupamedia porque el primer Menjumbre fue con él, entonces quiere quedar bien con La Mano en la Sed y ya lo conocemos. No, un compañero de fierro, Leo, y bueno, gran poeta. Ahora está en esa misión lejos de Argentina y nada, misión no, pero tejiendo redes, como decíamos recién, ¿no? También es eso. A ver, ¿qué va a decir? ¿Va a hacer alguna denuncia, Ferrer, al respecto o no? Bueno, ustedes sorprendiendo, ¿ah? Pero con Leo hemos tenido largas conversaciones que a veces se tornan desesperadas porque los tiempos que nos habitan, los tiempos que vivimos, que transitamos, estos últimos tiempos donde pudimos encontrarnos en este espacio que es Fiel y que no, asumo como también un espacio de contención y lo reconozco así porque incluso cuando nos vimos en el marco de lo que fue el encuentro de la Luna con Gatillo en abril y que el primer día del encuentro fue acá en la Biblioteca de la Estación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, había una euforia colectiva por el encuentro ya de viejos poetas que se conocían, ¿no? Mujeres y hombres poetas que se conocían ya, pero otros y otras que no. Pero es como que si ya nos hubiésemos conocido de antes y sabido de antes y entonces Fiel, y en eso el liderazgo de Leo ha sido fundamental, por supuesto, y también los liderazgos colectivos, porque esa estructura orgánica ideada desde las secretarías para llevar adelante acciones de solidaridad, abrazos poéticos, donde el teatro estuvo presente, donde la música estuvo presente, donde la poesía, es decir, todas estas formas de creación que pudieron saltar los tiempos pandémicos y hacerse presentes y contenernos en este espacio en el que no sabíamos, pues. Digo que ante esa desazón, ante los dolores, ante la muerte, ante la impresión que significó, por ejemplo, ver esas fosas abiertas en Brasil, fosas cavadas, negadas, ¿no? Por ejemplo, o cómo bajaban en Perú, que fueron las primeras grandes escenas que llegamos a ver, ¿verdad? En Perú bajaban con los cuerpos de quienes habían fallecido por COVID. Bueno, Fiel fue el espacio del abrazo, el espacio que nos anidó y bueno, allí Leo y cada uno de los compañeros y compañeras ha sido un refugio amoroso. Y que por cierto, ¿no? Hablando no sé si utilizaste la expresión chupamedias que se usa también en Venezuela,
pero que no crean todos y todas que esto es un espacio así, es un espacio de alta exigencia y en consecuencia hay momentos que son fuertes, de discusiones, siempre amorosas, pero siempre muy claras, es decir, que no es tampoco que es solo un espacio donde, de amigos, no es un club de amigos, Fidel, ¿ah? No que seamos enemigos, ¿ah? Por cierto, enemigas, sino que es toda una organización que está luchando para quedarse, pues, y quedarse para siempre, y que además es una organización también planetaria. Así que, bueno, en eso reconozco a Leo, el trabajo de todos, Hernán, de todos quienes están. Y la mano en la sed, desde la mano en la sed, por cierto que, por supuesto que hemos sentido también el respaldo, porque han organizado eventos también en las convocatorias, especialmente de la insurgencia. Ha sido maravillosa la respuesta de la mano en la sed. Así que, mi reconocimiento. Bueno, ya casi me estoy poniendo a llorar con todo esto porque la verdad que es mucha emoción. Bueno, sí, la verdad que es un enorme colectivo, el de Fiel, un enorme trabajo el que se está haciendo y que viene creciendo cada vez más y bueno, eso es muy bueno para todos. Yo tengo tantas ganas de preguntar tantas cosas, Lilia, pero bueno, el tiempo en estos espacios siempre es traicionero. Pero, no sé, se me ocurren, Venezuela tiene grandes poetas, por lo menos algunos de los que yo he podido leer, Rafael Cárdenas, Humberto Tejera, Andrés Bello. Yo quiero leerte, porque quiero preguntarte algo, pero quiero leerte un pequeño párrafo de un maravilloso poeta venezolano. Madre, si me matan, ábreme la herida, ciérrame los ojos y tráeme un hombre pobre de algún pobre pueblo. Y esa pobre mano por la que me matan, pónmela en la herida por la que me muero. Este pequeño poema de Andrés Eloy Blanco, que es un maravilloso poeta de Venezuela, yo creo que es uno de los poetas referentes de la tierra venezolana. Con esto quiero llevarte a en el ámbito de las letras, de dónde crece Lilia, de dónde viene, en quién se apoya, quién la refiere, quién la sostiene literariamente. Gracias por leerme, Andrés Eloy Blanco, porque cada niño y cada niña venezolana, si no toda la producción, porque no va a ser toda la producción del gran poeta, del insigne poeta Andrés Eloy Blanco, político, abogado, diplomático, pero cada niño y cada niña leyó, interpretó, actuó, al menos uno de los grandes y maravillosos poemas de Andrés Eloy Blanco. Y voy a volver al principio cuando dije que mis primeros libros fueron Las abuelas. Pero mis siguientes libros escolares fue, por ejemplo, Píntame angelitos negros. ¿Ya? Se me murió mi negrito. Cuando este poeta con aquella fuerza, con aquella energía, con aquella certeza, con aquella fuerza poderosa, encarnando otras pieles, asumiendo también esa vocería. Dios lo tendría dispuesto. Marca esas tensiones, ¿ya? Define esas tensiones, pero además no logra que nos reconozcamos y que nos amparemos y que nos miremos y que miremos las pieles, ¿no? Cuando el poeta cantó y cantamos con él ese Píntame angelitos negros, ¿no? Que es como un lloro, que se parece un poco, por ejemplo, a la poética que está. Y con ello digo que Andrés Eloy Blanco es
uno de los poetas. Pero así como Andrés Eloy Blanco, voy a empezar a sacar poetas y escritores y escritoras negras. Yo voy a decir esto porque es un proceso, la recuperación de nuestros escritores y nuestras escritoras que fueron, como ya dije hace un ratito, silenciados. Hay un autor negro casi desconocido, casi ignorado, ¿ya? En Venezuela, autor de Nochebuena Negra, Juan Pablo Sojo, que es del centro costero de Curiepe, que es una zona negra de Venezuela, creo que ha sido determinante. Pero como él hay autores, está Nicolás Guillén, a quien hoy en día yo, por ejemplo, interpelo a Nicolás Guillén, aunque lo amo y lo quiero y he leído su poesía. Le respondo a veces a Nicolás Guillén y le digo que él a veces fue útil al proceso civilizatorio que nos hizo uno donde no éramos uno, éramos dos o éramos tres, o donde él dijo que éramos dos, por ejemplo, en aquella balada de los dos abuelos, donde él dijo, él le cantaba a su abuelo negro y a su abuelo blanco. Hay mujeres poderosas y en cuanto a la vocería, esa es la que refería ahora citando a Antonio Preciado Hernán. Está una mujer escritora negra de las favelas, que es Concepción Evaristo. Concepción Evaristo, que es una mujer de las favelas, una mujer de más de 70 años, que luego, ya tarde, fue reconocida por las letras, por la academia. Tiene una silla en la Academia de Letras en Brasil. Y hay una escritura poderosa, por ejemplo, sobre las voces de las mujeres, o cuando esta mujer dice que una gota de leche y una gota de sangre corre sobre su cuerpo, o canta con una poesía grandiosísima, esas voces de las tatarabuelas, de las bisabuelas, de las abuelas, o de las hijas y de las nietas. Está Concepción Evaristo, están, no todas las logré obtener, por ejemplo, en Venezuela, es muy difícil la lectura, en Argentina se hace mucho más sencillo, incluso en estos 6 años que tengo en Argentina he logrado obtener títulos que quise antes tener y que resultaba bastante imposible. Por ejemplo, leerme la primera novela de Toni Morrison, que es una mujer distinguida con un Nobel, pero no porque haya sido distinguida con el Nobel de Literatura, una mujer estadounidense, pero me marcó y la tengo por aquí como para mostrarla, porque quiero mostrarle esta que es la primera obra, a ver, ahí, no sé, en mi cámara, o soy mala, Zulá, de Toni Morrison, que son autores negros. Este hombre lo adoro porque este es un escritor centenario colombiano. A ver si es que no soy buena. Que es Manuel Zapata Olivellas. Y en esta obra poderosísima me ha marcado que es Changó, el gran putas, que reconstruye la genealogía negra de lo que él llama el Muntú de África en América. Este hombre fue a Senegal, a la isla de Gorée, allí donde ya se decía adiós para siempre o ni se sabía qué había después. Se daban vueltas ahí a un árbol y salían, zarpaban en aquella transatlántica. Pero en este libro hay una sección primera en Changó, el gran putas. Changó es parte de nuestras deidades, de nuestros orishas, según como se diga, ¿no? Negros. Y en el origen, Changó le canta la sombra de los mayores, o literatura de mujeres negras, como estoy orgullosa mostrando, parte de mi biblioteca. Esta es una mujer africana, joven, Chimamanda Ngozi, Medio Sol Amarillo,
o americana. Digo, por ejemplo, o Georgina Herrera, que es una autora cubana, que murió, yo no sé si murió hace como 2 o 3 años atrás, una autora negra cubana tremenda, o mujeres más jóvenes, que cada día hay mujeres escritoras tremendas, o un poco más viejas, ya muertas, como por ejemplo la peruana Victoria Santa Cruz, que nos llenó de dignidad a todo lo que fue la creación de la música con identidad negra y también a la poesía negra. Creo que se cumplen 100 años del fallecimiento de del nacimiento de Victoria Santa Cruz. Mujeres más jóvenes, como por ejemplo la colombiana, escritora caribeña, que es más joven, por cierto, pero que es una sacerdotisa de la palabra y a quien respeto y quiero mucho, como a Santi Dina Orozco Herrera. Es decir, leo, he leído, busco autores, ¿ya? Obviamente, pero busco todo lo que es perdón por decir esto sobre la literatura, ¿no? Pero yo me estoy buscando en la escritura de Lesotres. Yo me busco y no me encuentro. Y de Toni Morrison, creo que es de Toni Morrison, perdón si no es de ella. Y otras autoras, como por ejemplo Angela Davis, por ejemplo, que escribe ya otro tipo de escritura, ensayos, etcétera, y es una activista que viene de ser una comunista y después de la lucha feminista negra. Aquello que tú quieres leer, escríbelo. Si lo que tú quieres leer no lo encuentras, escríbelo. Escríbelo. Y yo he querido leer sobre mí, pero no que me digan que soy mestiza o que solo me digan quiénes tenemos, o que solamente me digan lo que ya sé, ¿no? Y que he vivido, que no estoy, que no me encuentro en la literatura, que no estamos en la literatura, como no estamos en la historiografía, en los libros de texto, en los medios, aún hoy, o que estamos blanqueadas, como si no estamos, entonces lo escribo. Me parece una idea buenísima para dejar ahí picando, porque bueno, nos quedaríamos hablando muchísimo rato más con Lilia Ferrer y aprendiendo, ¿no? Yo me quedo así como, ¿no? Tuvimos una clase de historia latinoamericana y también de literatura, y aparte algunas personas, algunos autores, autoras que habéis mencionado, les tenía presente, pero otros y otras no, así que también se aprende en ese sentido. Te queremos agradecer, Lilia, esta charla, breve para nuestro gusto, así que te vamos a invitar nuevamente a la parte 2, el regreso de Lilia Ferrer, en un próximo Menjumbre, si estás de acuerdo. Y bueno, para seguir compartiendo y para escucharte leer más, porque te escuchamos un solo texto y nos quedamos con muchas ganas. Salvo que tengas uno muy breve para cerrar, pero y ahí nos vamos despidiendo, porque el programa que viene después se está metiendo al estudio. No, mentira, pero está bueno meter esas cositas. Sí, voy a leer algo breve, que es un segmentito es un segmento de un escrito más extenso. Libro de bautismo de esclavos. Año del Señor de 1754. En el asentamiento de Curimagua, muy cerca del lugar de Quiragua, me ha sido presentado por una mujer, Girajara, un niño varón, nacido de su unión libre y espontánea como las aguas del imponente río Hueque, con el guerrero guineano Ousmane. La madre
quien declara ser hija del maíz y de las estrellas, dice registrar a su hijo en el libro de los vivos y negarse a firmar con su palabra ágrafa en cualquier libro diferente que no sea el de las genealogías libertarias. La madre Hirahara dice que su vientre libre se niega rotundamente a aceptar que su hijo sea nombrado sambo, sea nombrado esclavo, sea nombrado pardo. Es más extenso. Otro Les agradezco. efecto especial de Gracias a aplauso. ustedes. Bueno, Juan, no sé si querés comentar algo y cerrá vos si querés. Bueno, sí, la verdad que todo el tiempo se hace corto, ¿no? Gracias, Lilia, por la disposición a acompañarnos en este atrevimiento de entrevista que estamos haciendo desde La Mano en la Sed. Y bueno, lo bueno de esto es que nos queda, como dijo Hernán, la enseñanza y la menciones a poetas que no conocemos, así que hay que volver a ellos y encontrarlos, reencontrarse y caminar, digamos, la piel de sus escritos para ver si no es también nuestra piel. Así que bueno, yo agradecerte por mi lado, Hernán también, y yo con esto me voy despidiendo, así que agradecido de este momento, de este espacio. Bueno, vamos a pasar los chivos de rigor. Si alguien, además de ver esta entrevista por el canal de YouTube de La Mano en la Sed, puede ver las anteriores. Señora, señor, señores. Y puede comunicarse a través de Instagram o de Facebook con La Mano en la Sed o a lamanoenlaced@gmail.com. Y bueno, gracias Lilia de vuelta. Juan, listo, ya aprendiste, la próxima está vos solito, o con Julieta Espinosa o Néstor Molinari, que también forman parte del equipo de Menjumbre. Muchas gracias, les esperamos la próxima. Un abrazo grande. Gracias a ustedes.